Se ha dicho muchas veces que la filosofía es una ciencia, pero ¿qué tipo de ciencia? Ciencia en cuanto a qué. Muchas veces los mismos filósofos se contradicen, entonces, ¿cómo pudiéramos afirmar que algo es científico si todo el mundo está dando opinión para darle la contra este, a este otro, y pareciera que nunca se ponen de acuerdo? Entonces, ¿en qué sentido pudiera ser aplicada la filosofía como ciencia? Bienvenido a Café y Filosofía, soy Oscar Navarro. Como sabes, en este canal comparto contenido que tiene que ver con temas de introducción a la filosofía, historia de la filosofía y aspectos de actualidad. Si vas introduciéndote a este mundo, te recomiendo suscribirte. En un video anterior ya había hablado de que la filosofía se desarrolla como ciencia. De hecho, aquí te voy a dejar una tarjeta. Si gustas verlo, te lo recomiendo totalmente porque este video que estoy haciendo ahorita es una continuación justamente de lo que hablé en el anterior. Entonces, si no quieres como perder ese hilo que se supone que iba formando desde momentos anteriores, sí te recomiendo que le eches pues ese vistazo para que no te lo pierdas. Mi intención aquí ya es desarrollar un poco más el aspecto sistemático de cómo se va desenvolviendo pues esta ciencia, la filosofía, para que se pueda comprender un poco mejor. Pudiéramos irnos más a profundidad, pero ya con esto nos quedamos como para que entendamos el ejercicio que voy a hacer explicado aquí en esta charla de café. Ahora bien, ya que se ha explicado más o menos cómo lo voy a desarrollar, pues vamos empezando con esta cuestión. Pues se supone que la filosofía sí es ciencia, pero también hay muchos que dicen obviamente que no. ¿Por qué? Porque pues ha habido a partir del positivismo pues ese auge en donde la filosofía quedó relegada y poco a poco pues las ciencias particulares fueron agarrando terreno y fueron considerándose superiores incluso pues a esta cuestión filosófica que pues al final de cuentas fue la madre de todas ellas. Pero bueno, aquí no voy a andar metiéndome en asuntos familiares entre la madre de las ciencias, las hijas y demás. Simple y sencillamente vamos a ir desarrollando pues esa argumentación y contraargumentación para ver realmente si podemos dejarla catalogada como esa cuestión científica de la que estamos hablando o de la que se habla al menos en la actualidad. Si consideramos la definición que se tenía de ciencia antes del positivismo, no es como la única definición que vamos a encontrar, porque el rato me van a decir, ay, pero es que yo busqué en un diccionario de, no sé, de la escolástica y no estaba esa definición o cosas por el estilo, pero sí pudiera ser una de las definiciones que de hecho toma muchas veces el tomismo. Esta definición era simple y sencillamente decir que la ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Esas tres cosas eran las importantes. Conocimiento cierto, ¿de qué? Pues de las cosas y a través de sus causas. ¿Qué lo provoca? Ahora, si aplicamos esta definición de ciencia a la filosofía, pues queda perfectamente, embona muy bien y no hay necesidad de andar viendo si se contradice o no. ¿Por qué? Porque la filosofía es justamente la ciencia que estudia todas las cosas desde sus últimas causas a la luz natural de la razón. Incluso con esto pudiéramos decir que la filosofía es superior por mucho a las ciencias particulares. ¿Por qué? Porque las ciencias particulares únicamente van a estudiar las causas inmediatas y la filosofía va a irse a las causas últimas, todavía a más profundidad. Pero pues la idea, como digo, no es estarme peleando con ciencias particulares y queriendo resaltar como la importancia soberana de la filosofía, porque realmente pues cada una, su estilo, a su manera, con su método, pues busca justamente encontrar la verdad. Y ahora, si pensamos en ciencia como un conjunto de conocimientos a los cuales se llegan a través de la demostración, ahí ya parece que se empieza a tambalear la cuestión filosófica. Pero realmente no es tan así. A través de una de sus ramas, de la lógica, la filosofía puede dar demostración a través de sus postulados lógicos. Y de esa manera puede argumentar sólidamente sobre lo que está afirmando. Más adelante, ahora sí entran las ciencias particulares para poner en la práctica lo que por medio de la razón ya se ha dicho en la teoría. Pensemos, por ejemplo, en los filósofos atomistas, Leucipo y Demócrito. Dieron más o menos una idea muy primitiva de lo que eran los átomos, que si lo vemos de una manera muy estricta, pues no pudiéramos afirmar que es lo mismo a lo que la física ha llegado a concluir, a lo que ha llegado a descubrir, pero sí definitivamente los podemos considerar como pioneros
en este ámbito. De esa manera, a través de los postulados filosóficos, después se llegaron a conclusiones por medio de las ciencias particulares. Hasta aquí todo parece bien. Entonces, ¿dónde está el verdadero enemigo para poder catalogar a la filosofía como parte de las ciencias? Realmente no solo en la parte exterior, en la parte en donde aquellos que a lo mejor no conocen mucho de esto, pues empiezan a criticar. Viene más bien desde dentro. La diversidad de opiniones que hay en la misma filosofía parece ser un obstáculo grande para poder realmente afirmar y catalogarla dentro de esta rama o de este rubro científico. Cosa que a simple vista pareciera que no pasa en las ciencias particulares. Pero digo pareciera porque simplemente pensemos en la teoría del Big Bang o del átomo primitivo y nos daremos cuenta que tardaron años para poder afirmar realmente que el Big Bang podía ser un evento posible, valga la redundancia. Entonces, hubo años de refutaciones, de yo digo que no es así por estas teorías, por estas ecuaciones, por esto, otro. El mismo Albert Einstein no estaba de acuerdo al principio con la teoría del átomo primitivo. Incluso un científico que no estaba de acuerdo con ella en televisión llegó a burlarse y le terminó llamando Big Bang a esta postura, a este postulado. Por fin en algún momento se logró determinar, gracias a observaciones astronómicas, que sí había vestigios de aquella gran explosión. Y en la actualidad, pues la gran mayoría, casi de manera unánime, en la comunidad científica, pues puede considerar que el Big Bang sí pasó. Pero también ocurre algo curioso, que aún así sigue habiendo postulados en donde buscan rebatir esta teoría del átomo primitivo, del Big Bang, y lo que hacen es empezar a sacar algunas otras posibilidades, como por ejemplo los multiversos y demás. Entonces, como vemos, pues también las ciencias particulares pues tienen dentro y fuera pues aquellos que se la piensan contradiciendo sus opiniones, también basados obviamente en evidencias, pero a lo que voy es que no están exentos de esto. Pero como la filosofía anda especulando más detalles a través de una u otra cosa, pareciera que pues va más tambaleándose en un ámbito riguroso, cuando en realidad se trata de echarle mucha mente para poder aplicar lo que se está diciendo. No nada más es estar pues absorbiendo sustancias extrañas. Empezando a divagar y divagar hasta que te sale algo interesante con palabras rebuscadas que nadie entiende y ya hace que suene bonito e inteligente. Realmente la filosofía en el sentido más puro pues no es así. Justo para acabar con esta lucha en donde nadie se ponía de acuerdo, hubo filósofos que incluso buscaron hacer sistemas de pensamiento que lograran ser tan rigurosos. ¿Para qué? Para que ya no hubiera una pluralidad de ideas y se establecieran conceptos más claros. Por ejemplo, René Descartes, pues quiso hacer del método matemático un modelo especial para la filosofía. Entonces quiso tomar esa claridad y ese rigor para aplicarlo ya directamente a las cuestiones filosóficas. Kant quiso tomar también su interpretación personal de lo que era la física de Newton para aplicarlo también a la cuestión filosófica. Edmund Husserl, un filósofo ya más de nuestros tiempos, en siglo pasado, no está tampoco tan lejos, quiso hacer lo mismo a través de su método llamado fenomenología, que por cierto me parece bastante interesante. Tan interesante fue la fenomenología que incluso los neopositivistas, aquellos que decían que solamente las ciencias positivas, las ciencias que pudieran ser aplicadas en la experimentación eran válidas, pues lo decidieron tomar también como punto de referencia para la cuestión filosófica. Sí, los postulados no positivistas en general pues rechazaban toda cuestión metafísica porque no eran puras cuestiones teóricas que sentían que no se podían demostrar realmente más que con puro razonamiento. Se apegaban mucho a lo que ellos estaban buscando demostrar, aunque no necesariamente fuera esa la intención de Husserl. Entonces el Círculo de Viena, en donde estaban todos esos pensadores que más o menos congeniaban con esas ideas, pues buscaron reducir la filosofía únicamente a aspecto lógico-lingüístico. Entonces, como te digo, parecen buenas ideas, pero al final de cuentas
terminan siendo bastante reduccionistas y dejan a la filosofía pues en un cuadrito chiquito, en una cajita que fácilmente puede servir para mentes bastante estrechas. Y pues la idea de la filosofía se supone que es explotar el potencial de la razón al máximo. Entonces no pudiera quedar encasillada la filosofía de esa manera. De hecho, pues el verdadero rigor de la filosofía, como diría Mariano Artigas, se consigue justamente razonando correctamente a partir de la experiencia y evitando reduccionismos unilaterales, que solamente sean para ciertas conveniencias, para dejar como sesgados algunos aspectos. Y de hecho este mismo pensador afirmará que pues el hecho de que haya distintas cuestiones, distintos pensamientos, distintas opiniones, no es una falta de consenso de los postulados filosóficos, pues no es un problema de la filosofía misma, sino de los mismos fallos humanos de quienes no estudian o no estudiamos los problemas filosóficos con el rigor necesario. Y por eso decimos cada barrabasada de pronto. Sí, entonces es muy importante que tomemos en cuenta eso. Si queremos realmente adentrarnos a la filosofía, pues es necesario tener un pensamiento riguroso para poder tener una expresión correcta. Entonces, todo este tipo de cuestiones en donde no se le toma el rigor necesario a esta ciencia, pues terminan reduciéndola a aspectos parciales que se acomodan solamente a mis maneras de pensar. Y ahora, con esto no quiere decir que por el hecho de todos pensar de manera rigurosa la filosofía, pues se va a llegar a un consenso unánime en todo, porque hay cuestiones que son tan profundas y que tienen tantos siglos de reflexión que por más que se reflexiona una y otra vez, se piensa, se analiza, pues siempre habrá una cuestión en donde no todos pueden estar de acuerdo, pero justo pues para eso sirve el estar constantemente eh, agregando nuevos razonamientos, nuevos argumentos, nuevas posibilidades, nuevas hipótesis para poder ir desarrollando pues esa búsqueda de un conocimiento certero, de un conocimiento que se apegue a lo verdadero. Ahora, una vez que busqué explicar pues el por qué puede haber muchos postulados y cuál sería la verdadera causa, y no tanto directamente de la filosofía misma, vamos a pasar a la siguiente cuestión, que también para entender por qué no hay tanto consenso claro, vale la pena mencionar que la filosofía tal vez no se pueda considerar como una ciencia sola de manera muy aislada, sino como un conjunto de varias ciencias que se unen en un solo tronco. Y no podemos considerarlas aisladas y solas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todas ellas están íntimamente relacionadas y en ocasiones incluso no se puede entender una sin la otra. Y quien profundice en ellas pues busca aplicar el mismo carácter riguroso a todas. Pensemos por ejemplo en una de las ramas que estudia la filosofía, la metafísica, que como ya he explicado aquí, no me refiero a cuestiones esotéricas, de chakras, del tercer ojo, no sé, cosas por el estilo. Me refiero directamente a una disciplina filosófica que estudia la esencia de las cosas, el ser tal cual es, pero desde aquello que no logramos palpar, desde aquello que no logramos captar directamente con los sentidos, sino más bien a través de razonamientos. Sí utilizamos nuestros sentidos para llegar a esas conclusiones, pero la metafísica pues busca extraer justamente lo que nuestra mente abstrae del conocimiento para después desmenuzar esa parte y comprender el porqué de aquella cosa. ¿Por qué sí es? ¿Cuál es el fundamento de su ser? De hecho, tan importante es la metafísica que Aristóteles la considera como la filosofía primera, porque va a estudiar los aspectos más básicos de la realidad. Aquí ya tenemos una de las disciplinas, pero no se puede considerar aislada del resto. Por ejemplo, de la metafísica se va a desprender la filosofía de la naturaleza, que en pocas palabras pudiéramos considerarla como esa metafísica ahora sí aplicada a aspectos que se pueden observar, aspectos palpables. Ya estudiamos con la metafísica lo que no se ve, el ser, la esencia de las cosas. Ahora aplicamos la filosofía de la naturaleza para aplicarlo a nuestra realidad observable. Y de ahí también podríamos desprender a la filosofía del conocimiento, que busca justamente explicarnos cómo es que nuestra mente capta las cosas, cómo es que conocemos, valga la redundancia. Pero bueno, no voy a hablar tal cual de todas las ramas de la filosofía, solamente voy a estar mencionándolas para que veamos cómo se va desprendiendo una de la otra, pero al final de cuentas todas forman parte de un tronco común. Y por ello es que podemos ver disciplinas particulares, pero que forman en su conjunto una sola filosofía. Y siguiendo un modelo más clásico y no influenciado justo por el positivismo que buscó alejar la metafísica, vamos a encontrar que la base principal de toda la filosofía es la metafísica, porque sus principios nos van a servir justamente para poder desarrollar el resto de las ramas filosóficas. No estoy diciendo con esto que la metafísica sea toda la filosofía, pero sí es muy importante considerarla para
cuando se estudia el resto de los postulados desde otros puntos de vista. Por ejemplo, en filosofía del conocimiento se toman en cuenta aspectos metafísicos, en filosofía de la naturaleza también pudiéramos tomar aspectos metafísicos y demás. Y bueno, como lo había mencionado, la filosofía estudia todas las cosas. Entonces, todos los aspectos de la realidad se pueden tomar desde la lupa filosófica. Y es ahí donde salen muchísimas ramas. No las voy a decir todas, solamente voy a enunciar algunas como para que tengamos una idea. Podemos encontrar filosofía del conocimiento, filosofía del lenguaje, filosofía de la religión, filosofía política, filosofía del derecho, filosofía de la historia y demás. Entonces, justo es eso, ¿sí? En pocas palabras, podemos ver todos los aspectos que nos rodean desde un punto de vista filosófico. Sí, por ejemplo, la filosofía de la historia no le va a interesar tal cual el acontecimiento, sino el por qué se llegó a ese acontecimiento. Va a profundizar más en estudiar esas razones, sí, cuestiones sociales, cuestiones políticas, religiosas, históricas y demás. Vuelvo a lo que ya decía antes, va a buscar sus últimas causas. No se va a quedar solamente con el hecho inmediato. Y antes de que pensemos que todo le podemos poner filosofía de esto, no basta con que le pongamos antes filosofía de esto para que sea considerada parte de una disciplina que realmente tenga un aspecto meramente filosófico. Sí, no es como que yo dijera, voy a estudiar una serie de posapocalíptica y voy a decir que voy a revisar la filosofía del zombie. Pues no, no aplica tanto así, ¿verdad? Más bien se trata de que para que una disciplina sea considerada así, tiene que responder al planteamiento en el que se investiga acerca del ser de lo que se vaya a considerar. En pocas palabras, el porqué de las cosas desde ese aspecto, como te explicaba hace un momento con la cuestión de la filosofía de la historia. Y pues esto a grandes rasgos. Entonces, ¿pudiéramos determinar que la filosofía es ciencia? Sí. ¿Puede haber un método único que la encasille de una manera específica? No necesariamente. ¿Por qué? Porque la filosofía tiene esa característica que ya mencionaba de buscar esa pluralidad y esa libertad. Pero esto no quiere decir que no se necesite un rigor razonable específico para poder estudiar las cuestiones que son mera filosofía. No se trata nada más de pensar por pensar alguna cuestión, alguna locura que se me ocurrió mientras estaba bañándome o algo por el estilo. Se trata de ir todavía más allá. Sí, ese pudiera ser el germen, pero no se queda la filosofía únicamente ahí. Realmente se tiene que ir más allá, ir más a fondo, si no, pues realmente no estaremos haciendo lo que es lo que busca la disciplina. Y pues bueno, hasta aquí llegamos al final del video. Si este te ha gustado, te agradecería mucho que le dieras un like y le des clic al botón de compartir para que más personas puedan llegar a conocerlo. Si tienes más comentarios, opiniones diferidas, siempre son bienvenidas. Sí, es la idea de estar filosofando. Sí, nos vemos en la siguiente charla de café.